pareciera que se impone el carácter unívoco, como que nada más una idea, una manera de ordenar es la válida. Todo lo demás ya no es válido. Y es un ejercicio que les voy a platicar brevemente. A mí, pues yo soy de Guadalajara y ¡ay, qué horror! No me podía salir de mi habitación si no dejaba la cama tendida. Y era un horror, así hecha, la cama hecha, como se llame. Allá en Guadalajara le decimos tender la cama. Aquí creo que es hacer la cama. Y bueno, pues ya fue un horror, pero bueno. Y luego ya cuando empecé a vivir sola, pues me di cuenta que todos los días antes de salirme de la habitación, hacía la cama. Hasta que un día me paré en la puerta de mi habitación y dije, ya no está mi mamá regañona diciéndome que tengo que salir hasta que esté la cama hecha. Y me costó trabajo deshacer esa costumbre. Dije, pues no la voy a atender. Y volteaba a ver y me parecía feo ver la habitación con las sábanas así, expuestas. Y ya dije, no, es que tengo que deshacer esos hábitos. Y luego, si me da la gana, la atiendo o no, pero porque yo lo decida. Y me costó, como dicen los especialistas, como 22 días para acostumbrarme a ver la cama deshecha. Primero me entraba y decía, ay, no, no, qué horror. Y ya la quería hacer, no, 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 tengo que deshacer esos hábitos que no son mis hábitos. Ay, ahora ya, una jaladita en la noche y las sábanas por cualquier lado, pero cuesta trabajo, son hábitos. ¿Por qué? Porque en las familias opera eso, que es el orden, normalmente es el orden tradicional, y las mamás lo llevan así como que la cosa, la disposición en las casas, el comedor, la sala, yo cuando me fui a vivir a Tlaxcala, renté una casa hermosa, grandota, no tenía muebles, llegué y renté la casa y no tenía ni un mueble. Pues bueno, lo primero que compré fue una cama, y como estaba tan grande la casa y no tenía muebles, ay, no saben lo feliz que era. Puse la cama, compré una cama matrimonial, así padre, amplia. En medio de la sala puse la cama. Yo entraba y lo único que había era cama en la sala. Y no saben lo feliz que era. ¿Por qué? Pues porque hay muchos órdenes, pero se nos acostumbra a una cierta idea de orden. Uh-huh. Y bueno, entonces, ya hace poco hice lo mismo, ya quité la sala, yo les había dicho que quería un espacio como para bailar, ya lo tengo. ¿Para qué quiero muebles? No me importan los muebles. Bueno, ahí los tengo amontonados, o voy a tener que aprovechar los camiones que pasan ¿qué compran? Bla, bla, bla. Ya me dijo una hermana, te van a dar 50 pesos. Le dije, no importa, porque si no los vendo en 50 pesos, tengo que pagar 300 pesos porque se los lleven. Vengan mis 50 pesos y que se lleven los muebles. No quiero nada, lo único que quiero son libros. Y mi camita, claro, y la estufa y el refri. Les digo lo indispensable para comer bien y para dormir bien. Y claro, y el escritorio y la compu, eso sí, para nada, eso sí no es todo. En fin, es el asunto del orden. El orden, en la idea de desorden ya está la idea de orden, más su negación, es decir, el desorden, más el motivo de esta negación. El desorden es un orden cualquiera que no esperábamos. Eso dice Bergson. Entonces, pues no, obviamente no es un problema metafísico el asunto del orden. Vamos a los problemas mal planteados, intensidad y libertad. ¿No? Entonces, el problema de intensidad y libertad son mal planteados y son, por lo tanto, falsos problemas. Entonces, lo son por hacer intervenir un mecanismo diferente. Los mixtos mal analizados son aquellos en los que se conjuntan cosas que difieren en naturaleza, como felicidad y placer, ¿no? Ya hemos hablado, me parece, de la felicidad y del placer, que la felicidad es una cuestión especulativa. A mí me hace feliz recordar que el fin de semana pasado tuve 1 o 2 placeres o algo así. El placer es presente, es siempre presente. El placer inunda el cuerpo, es irremediablemente presente. La felicidad es una anticipación de un placer o un recuerdo de un placer. Qué bien me la pasé, y entonces te pone feliz recordar
¡guau, qué bien! Me la voy a pasar este fin de semana porque voy a ver a tal o tal o tal o tal persona, ¿no? Entonces, ahí va mi marchante al que le voy a vender tengo unos sillones enormes porque los compré para cuando vinieran mis hermanos de Guadalajara, tuvieran donde dormirse. Nunca vienen, así es de que nunca los han estrenado, yo no los quiero, gracias. Bueno, entonces ese es el asunto donde nos coloca Bergson. Están mal planteados, ¿no? En tanto a la intensidad, vamos a la intensidad, que también es un problema mal planteado. ¿Por qué? Porque confundimos la cualidad de la sensación con el espacio muscular que le corresponde o con la cantidad de la causa física que la produce. De esto ya habíamos hablado, de la intensidad, que queremos poner cantidades de intensidad. Ay, es que esto te amo más intensamente o no es posible. La intensidad no se puede parcializar. Al asunto de la libertad, que también son los dos grandes problemas mal planteados, dice Bergson, el de la intensidad y el de la libertad. En la noción de libertad se confunden dos tipos de multiplicidad de diferente naturaleza, espacio y tiempo, ¿no? ¿Por qué? Pues son términos yuxtapuestos en el espacio y la de los estados que se funden en la duración. Entonces, la libertad tampoco puede parcializarse, no somos más o menos libres. ¿Por qué? Porque la libertad en Bergson, también de esto ya habíamos hablado, está en la emoción, es intuitiva. La libertad, estamos ya constituidos en la libertad, porque la duración es la libertad. Experimentar la duración es experimentar la libertad. No es la libertad de que quiero ir a tal lado y lo hago y voy. Ese es voluntarismo. Ese no es libertad. Es una libertad de carácter metafísico, de lo que habla Bergson, ¿no? Entonces todos estos problemas están mal planteados porque los hacemos depender del más y el menos. Y pues son problemas que no pueden plantearse en esos términos de más y menos, porque eso supone eliminar la diferencia de naturaleza entre dos órdenes. ¿Cuáles son los órdenes? Materia y memoria. La materialidad, la fisicalidad del mundo y la duración, que es memoria. Entre los seres o los existentes. Entonces están mal planteados esos problemas. El error de la metafísica tradicional y el de la ciencia consiste en concebir todo en términos de más y o menos. Eso quiere decir que tanto la metafísica tradicional como la ciencia no ve más que diferencias de grado. Y lo que hay que ver son las diferencias de naturaleza, lo que corresponde a la duración virtual o la subjetividad y lo que corresponde a la objetividad, ¿no? A la materia. A estos errores que están tanto en la metafísica como en la ciencia, Bergson les llama espejismos, ¿no? Son estas ilusiones. Estos espejismos son el error en sentido kantiano, es decir, la razón no engendra errores. Lo que la razón engendra son ilusiones. Y estas ilusiones son inevitables. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la inteligencia inmediatamente esquematiza, produce símbolos, produce ilusiones. La inteligencia es rapidísima y es inevitable que todas las inteligencias, nuestra inteligencia produzca espejismos. La ilusión está fundada en lo más profundo de la inteligencia. La ilusión no se disipa porque no es disipable. La ilusión solamente puede ser reprimida. Y entonces llegamos a este punto de la represión. Si ustedes leyeron ya el material que coloqué ayer, pues si lo van a leer, ahí hablo en algún momento de esta potencia de negación inmanente a la intuición.
Y entonces ahí pues uno tiene que detenerse, porque dices, ¿qué pasó si la filosofía de Bergson es una filosofía afirmativa? Porque si se trata de una filosofía afirmativa, podemos hablar de una potencia de negación y de la intuición, ¿no? Entonces, esta potencia de negación inmanente a la intuición es esta represión que la propia intuición tiene que ejercer y la ejerce en su sentido epistemológico. Tiene que contener esa luz de ilusiones. Es la intuición en su sentido epistemológico y para eso son las reglas, para pensar, para llevarnos a un pensamiento filosófico, a una verdadera metafísica. Ese polo, digamos, esa parte, ese lado de la intuición que es epistemológico, ahí está la potencia inmanente de la negación. Tiene que negar, tiene que reprimir los espejismos, tiene que reprimir a las hechuras de la inteligencia. Si la inteligencia no es reprimida y hasta cierto punto negada, negada en sus productos, negada en sus símbolos, negada en sus códigos, negada en sus lenguajes, no es posible una metafísica. Entonces, comprender bien, eso está en el escrito que coloqué ayer, esta potencia inmanente de negación que le corresponde a la intuición. ¿Por qué? Porque del otro polo, el polo orientado hacia lo virtual, donde ya es la intuición filosófica, esta sería la intuición, la que está orientada a la epistemología, pues es eso, es una intuición epistemológica, y del otro lado es intuición propiamente filosófica o metafísica. Y es la misma intuición, pero doblemente aspectada, porque todo es movimiento. Entonces el movimiento de este lado lanza hacia lo virtual y de este lado lanza hacia lo objetivo, hacia la materia. Todo está articulado de esa manera con Bergson. Y entonces vemos que el problema que Descartes no alcanzó a resolver, nos dice muy vagamente de dónde está la relación. Él separa, él sabe, Descartes sabe que la realidad está doblemente aspectada. Claro, no utiliza este lenguaje, pero está ahí la intuición cartesiana. Es que la realidad no es igual toda, no es homogénea. La realidad tiene un aspecto que es solamente, que es inmaterial, es puro pensamiento. Y tiene otro aspecto que es puro cuerpo. Y ahí está la res inteligible de Descartes y la res extensa. Hasta ahí todo muy bien. Eso pues es platónico. Platón ya había visto que el mundo inteligible y el mundo sensible, eso está en la filosofía. El verdadero problema es qué tipo de relación se establece entre estos dos regímenes de lo real. Porque estos dos regímenes de lo real, de hecho, están pensados desde Parménides. Y Descartes, pues, no llega a solucionar el problema. Nos da una solución parcial. ¿Por qué? Porque al punto en el que llegamos con Descartes es que nos plantea una doble metafísica. ¿A cuál metafísica le hacemos caso con Descartes? ¿No? Recordemos que en el momento que dijimos, ¿hay metafísica en Descartes? No solamente sí hay, sino que hay dos metafísicas. Recordemos la metafísica del cogito y la metafísica de Dios, la metafísica divina. Entonces, esas dos metafísicas de todas maneras no le alcanzan para explicar la relación de lo inteligible y lo extenso. Él dice vagamente que en la glándula pineal, pero en el momento en que dice que la relación se establece en la glándula pineal, ¿qué es lo que está haciendo Descartes? Ahora vamos a entenderlo bersonianamente. Ya bersonianamente comprendido Descartes, cuando dice que la relación se establece en la glándula pineal, inmediatamente hay que preguntarnos qué es la glándula pineal. La glándula pineal es un órgano, es orgánica, es una realidad orgánica. Y si es una realidad orgánica, por lo tanto es una realidad actual. Esto quiere decir que es una realidad objetiva, material, actualizada. Lo que nos está haciendo falta es, ¿y cómo conecta con lo virtual? Porque nada más nos está diciendo de
lo actual, que es la glándula pineal. Entonces vean cómo los autores pasamos por Descartes y dejamos hasta ahí el estudio, pero llegamos a Bergson y ya tenemos nuevas perspectivas para regresar a Descartes y para decir, bueno, sí, claro, ya viéndolo desde Bergson, es más claro, es más evidente que Descartes no llegó a solucionar el problema de la relación del cuerpo y el espíritu, porque la apuesta que hace, la solución que propone es actual. ¿Y dónde está la participación espiritual? Ahí es donde, digamos, se queda, digamos, en el camino Descartes. Y su filosofía es importantísima, desde luego, pero ya vista desde Bergson está esa cuestión. Bueno, ya hemos hablado pues de estas cuestiones de la diferencia entre la inteligencia y el instinto, pero en palabras de Bergson, la inteligencia es la facultad que plantea los problemas en general. Entonces vemos aquí no hay ninguna descalificación hacia la inteligencia. La inteligencia no puede ser descalificada desde la filosofía de Bergson. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia es una fuerza de la vida. La inteligencia no está en nuestra naturaleza. No es algo que nosotros agreguemos. No hay que buscarla, no hay que cultivarla, no hay que promoverla. Nos pertenece como el caminar, como el respirar, como el dormir. Somos inteligentes porque la naturaleza nos ha hecho inteligentes. Entonces no hay manera de despreciar ni de negar la inteligencia. Y además, la inteligencia es esa facultad que plantea los problemas. La inteligencia es epistemológica. Por eso es que es la inteligencia, es gracias a la inteligencia que vamos a decir si un mixto está bien planteado o no está bien planteado. Ahí no interviene la intuición. Es la inteligencia la que me va a decir, ay, no, claro, la percepción está tendida hacia la materia y el recuerdo está tendido hacia la subjetividad del carácter virtual de la duración, hacia la memoria, ¿no? Entonces la inteligencia tiene un papel fundamental, es vital la inteligencia. Así pues, la inteligencia plantea los problemas en general, mientras que el instinto es una facultad para encontrar las soluciones. Entonces, vean, la inteligencia problematiza, el instinto resuelve. Vean la importancia, porque tanto la inteligencia como el instinto son fuerzas de la naturaleza. Los seres vivos, los seres animales, la tendencia animal de la vida, la línea animal en la que estamos, a la que pertenecemos, en la filosofía de Bergson, esta línea animal, todos los animales, hasta los más simples animales, como son los moluscos, las esporas, tienen inteligencia y tienen instinto. La diferencia son grados. Hay animales que tienen menos grados de inteligencia y menos grados de instinto. En el hombre, ya lo hemos dicho, en la línea animal somos los más inteligentes, pero eso no nos hace superiores. Es una cuestión casi diríamos un capricho de la naturaleza. Es por azar que somos más inteligentes. No nos hace superiores, no tenemos que sentirnos superiores a los demás animales. ¿Por qué? Pues porque es natural que seamos así, la naturaleza nos hizo de esa manera, punto. Pero esa inteligencia ha trabajado tanto que la naturaleza también nos dotó de instinto, pero la inteligencia con sus elaboraciones ha ido sofocando al instinto que la naturaleza nos dio, de tal manera que nosotros somos unos animales raros porque somos más inteligentes que instintivos, ¿no? Entonces esto es hermosísimo porque todos los animales, todos están dotados de naturaleza y de instinto. ¿Por qué? Porque la vida es problemática, porque en la vida hay que estar dotados de inteligencia y de instinto. ¿Para qué? Porque la inteligencia va a plantear el problema y el instinto lo va a resolver. Pensemos en el reino animal, los leones.
son seres inteligentísimos, evidentemente, pero la inteligencia de un felino, de un león, le avisa, se plantea el problema cuando está territorializando, está estableciendo. Los felinos se territorializan con el olor, con la orina, marcan el territorio con la orina, y esa orina pues a lo mejor a nosotros nos es imperceptible, o si llegamos a un ámbito de los leones, pues es un olor entre cualquier otro, no nos dice nada. Pero a otros leones inmediatamente saben ese lenguaje corporal, ese lenguaje de olor que está marcando el territorio de un león con su manada, con sus cachorros, con su leona o sus leonas, lo que sea, ¿no? Pero ese lenguaje solamente lo capta otro león, otros felinos de la misma especie. Ahí está la inteligencia marcando un territorio, está problematizando, porque es un problema para las demás comunidades de leones, es un problema para los otros. No pases esta marca, porque es mi territorio, y lo voy a defender, y lo defienden efectivamente. Y el instinto, pues es lo que les avisa, en el mismo ejemplo del territorio del león, cuando un león, pues no, en todas las especies no falta el que cree que es superior al otro, que tiene más fuerza, y entonces llega y detecta que hay una marca y que ya no tiene que traspasar esa marca, pero igual se siente muy fuerte, es joven, vigoroso, aventurero, y traspasa esta marca, y el instinto le va a avisar al león de ese territorio que hay peligro, que viene alguien, y que si se atrevió a traspasar esa marca es porque es un enemigo considerable, porque, digamos, hay una etología, hay una ética en los animales, hay también ese pues, respeto, miedo, temor, como se llame, del otro. Y bueno, eso es importante, todos conservamos la vida gracias a estas dos facultades, a estas dos fuerzas, a estas dos potencias que nos da la naturaleza, la inteligencia y el instinto. Ya hemos dicho que la intuición es artificial, la intuición es un esfuerzo que debemos hacer. Lo que nos da la naturaleza es inteligencia e instinto. Por eso es que la filosofía, pues es un trabajo por donde lo veamos, con cualquier autor que nos acerquemos. La filosofía es un esfuerzo considerable. En el caso de Bergson es tan considerable el esfuerzo filosófico que ni más ni menos hay que desbordar, hay que trascender la dimensión humana. Hay que dejar de ser humanos, hay que dejar de comportarnos como humanos, es decir, hay que dejar de guiarnos por la inteligencia para hacer posible la filosofía. Entonces es un súper esfuerzo, y es ahí donde entra esta potencia de negación inmanente de la intuición. Es esta potencia de negación la que nos va a permitir negar a la inteligencia, abandonar la inteligencia, para entonces comenzar a relacionarnos y comenzar a conocer lo real desde lo real mismo, desde la duración, ¿no? Y bueno, cerramos esta primera regla del método de la intuición como método para pensar, ¿no? Entonces, cerramos esta primera regla diciendo, ya dijimos que es problematizante, y esta problematización lo que quiere esta es una noción bersoniana, es la precisión filosófica. Bergson siempre va a estar hablando de precisión filosófica, y esto quiere decir efectivamente considerar lo que pertenece a la filosofía, lo que es un problema filosófico y lo que no lo es. La filosofía solo se hace cargo de lo filosófico, lo que es lo cotidiano, lo que es la opinión, lo que concierne a la inteligencia, pues la filosofía dice, bueno, adiós, no es nuestro asunto. Así pues, en resumen, tenemos esto. La primera regla
La primera regla es problematizante y está orientada a la precisión filosófica, es decir, a establecer cuáles son los problemas realmente filosóficos y si esos problemas están bien planteados. Esa es la primera regla, con su complementario. Vamos a la segunda regla rápidamente. Ojalá alcance a hablar algo de, de, de Berkeley, que ya pues puse algunas cosas en el escrito que coloqué ayer. Bueno, la regla segunda. La regla segunda es luchar contra la ilusión, contra los espejismos, encontrar las verdaderas diferencias de naturaleza, porque las verdaderas diferencias de naturaleza para Bergson son las articulaciones de lo real, ¿no? Y entonces, esta segunda regla es diferenciante, porque está orientada a encontrar las verdaderas diferencias de naturaleza, porque esas verdaderas diferencias de naturaleza son las articulaciones de lo real. Bueno, entonces la filosofía de Bergson opera, ya lo hemos dicho, por parejas conceptuales. En su sentido epistemológico es incluso un dualismo al estilo platónico, simplemente que Bergson utiliza la palabra dualismo, utiliza la palabra mixtos, pero es un dualismo, pero el dualismo es epistemológico, no es metafísico, es epistemológico. Y bueno, entre otras parejas conceptuales, nos encontramos con la de duración, espacio, cualidad, cantidad, heterogéneo, homogéneo, continuo y discontinuo, memoria y materia, recuerdo y percepción, contradicción y distensión, contracción y distensión, instinto e inteligencia, ¿no? Entonces son algunos de los mixtos con los que opera la epistemología, la parte epistemológica de la intuición. Ya en la parte de la intuición filosófica ya no hay mixtos porque hay continuidad. Hemos ya dicho, me parece hace una semana, que la epistemología es dualista, la metafísica es monista. Hay un monismo metafísico, una sola sustancia. Está afirmada una sola sustancia. Y esa sola sustancia que está afirmada por Bergson es la duración. La duración real es la sustancia única afirmada por Bergson. Entonces, metafísicamente hablando, hay una sola sustancia. Epistemológicamente hablando, hay un dualismo. Bueno, entonces estos dualismos lo que hacen es dividir un mixto siguiendo sus articulaciones naturales. Es decir, nos sirve este proceso de epistemológico, nos sirve para intuir los elementos que realmente difieren en naturaleza. La intuición como método es un método de división,